Bien. Vamos a la presentación. Juicio de conocimiento. Sí, efectivamente, apelo a sus conocimientos sobre el proceso civil y comercial, tanto de Capital Federal como de Provincia de Buenos Aires, pero si usted está en otra jurisdicción, estos mismos conocimientos los puede aplicar también. Resulta que el expediente cautelar, las tutelas cautelares, las tutelas urgentes y cautelares, son acápites dentro del derecho procesal. E independientemente de la jurisdicción en que se trate, los conceptos y el marco general resulta aplicable. En uno de los módulos usted tendrá a disposición un cuadro comparativo entre las diferentes medidas cautelares de acuerdo a unos criterios que yo seleccioné, aplicable a Capital Federal, aplicable a Provincia de Buenos Aires, y usted puede trasladar esos mismos criterios de comparación para hacer ese mismo análisis, independientemente de la jurisdicción en la que usted se encuentre. Apelo a sus conocimientos sobre lo que nosotros denominamos proceso civil y comercial, para caracterizar lo que este tipo de juicios ordinarios o de conocimiento representan en la cotidianeidad profesional. Amplitud de prueba, amplitud de debate, afectos de indagar en las causas. Sí, prima el señorío de las partes en cuanto es un proceso de disposición. En este marco, en este tipo de procedimiento, vamos a desarrollar las llamadas tutelas cautelares. Hay diferentes tipos de tutela. Están las tutelas que son cautelares, que tienen esa naturaleza, y otras que son tutelas autosatisfactivas o un anticipo de jurisdicción que no tienen naturaleza cautelar. En sí hay diferentes tipos de tutelas. Está la tutela común, que se apoya en un fundamento constitucional de acceso a la justicia, y otras clases de tutelas, entre ellas las medidas cautelares. Por ejemplo, anotación de litis. Procede cuando se deduzca una pretensión que pudiera tener consecuencias en la modificación de una inscripción registral y el derecho fuera verosímil. Recuerden ustedes que hay requerimientos para la procedencia, la solicitud de una cautelar. Una de ellas es la verosimilitud en el derecho, que es un tipo de examen, o usted puede decir filtro. Recordemos que ninguna cautelar exige un examen de certeza sobre el derecho peticionado. Entonces, así, porque de eso se trata una cautelar. Palacios la definió como aquella que tiene por objeto asegurar la publicidad de los procesos relativos a bienes inmuebles o muebles registrables, frente a la eventualidad de que las sentencias que en ellos recaigan hayan de ser opuestas a terceros adquirientes del bien litigioso o a cuyo favor se constituye un derecho real sobre este. La notación de litis participa de una serie de características que tienen otras cautelares. Ahora, me voy a detener en esto. No cabe la sustitución por otra medida cautelar o por otros bienes. Y teniendo presente la petición contenida en la demanda, entra en crisis una de las características de las cautelares en general, que es la mutabilidad. El embargo. Recuerden que hay distintos tipos de embargos. Está el embargo preventivo, el embargo ejecutivo y el precautorio. Como estamos desarrollando el tema de cautelares, solamente voy a desarrollar el embargo preventivo.
El embargo preventivo es el que tiene naturaleza cautelar. Ustedes entre los materiales tienen modelos de mandamiento, testimonio y oficio. Embargo preventivo. El embargo preventivo puede ser entendido como una medida cautelar por la que se afecta la libre disponibilidad de un bien determinado, etc. Usted puede leer la definición de Kielmanovich. Ahora bien, me quiero detener en lo siguiente. El embargo preventivo es el que tiene naturaleza cautelar, lo puede solicitar antes con la demanda o después de entablada la demanda y es procedente cuando hay bienes conocidos del deudor, bienes muebles o inmuebles registrados a nombre del deudor. Si desconociera la existencia de bienes a nombre del deudor, va a ser procedente la inhibición general de bienes, que es una medida residual o subsidiaria. La intervención judicial. Hay de dos clases, la intervención con fines recaudatorios o la intervención con fines de obtener o recabar información. Entonces se puede autorizar la intervención de sociedades, fondos de comercio para informar sobre el cuadro de resultados, el estado financiero y contable. El embargo se puede combinar con el secuestro. La definición de secuestro, Podetti, se sustrae del uso y disposición del sujeto afectado por la medida una cosa, generalmente mueble sobre la cual se litiga o se va a litigar, poniéndola en manos de un custodio judicial, mientras se decide la controversia. Es decir, se aplica sobre bienes muebles o semovientes. Y también resulta que el secuestro como medida por sí sola no es suficiente. No es el secuestro autosuficiente. Requiere del acompañamiento del embargo y del nombramiento de un depositario. Prohibición de innovar. Según Podetti, los jueces tienen esta medida como parte de su facultad de ver para evitar por este medio se torne ilusoria la sentencia que deberá dictar o que se afectaría la igualdad de armas procesales o se violaría el deber de buena fe procesal. La finalidad es evitar que se altere una situación fáctica o de derecho vigente al momento de estar peticionando ante la justicia, con miramiento a la sentencia definitiva y su ejecución posterior. Luego tienen otra cautelar, que es la prohibición de contratar, y la medida cautelar genérica. Vamos a ir a otro material que lo titulé Todo lo que no es una cautelar. Bueno, una medida autosatisfactiva no tiene naturaleza cautelar. Yo les cité un fallo, BC contra Facebook Argentina, Sociedad Anónima, sobre medida autosatisfactiva del año 2012, se sostuvo que estas medidas son un requerimiento urgente formulado al órgano jurisdiccional por los justiciables que se agota en un despacho favorable. Justamente todo lo que no es una cautelar. Y el nombre de este curso es el expediente cautelar, es decir, de naturaleza incidental. Y la medida autosatisfactiva no tiene carácter incidental, porque se agota con su despacho favorable. Aquí desarrollo el caso de que trató y en síntesis el fallo dice, expresó que una cuenta cuasi pública, la denomina así con unas
1.200 personas que accedían en carácter de amigos, entre comillas, en este concepto que resultaron su honor e imagen afectados. Porque esa cuenta divulgaba una imagen perjudicial para el actor. Al principio, referencias anónimas, era un anónimo, aludiendo a la persona del actor, y posteriormente lo hizo refiriéndose a ella con su nombre. Es decir, primero aludía a la persona del actor, y luego había una referencia concreta con su nombre, y también con alusiones al cargo que ostentaba en ese momento, el actor. Quien operaba detrás de esa cuenta operaba en el anonimato. Mencionó con fechas, la actora, los posteos de esa cuenta como prueba de verosimilitud. Quien manejó esa cuenta ocultó la identidad tras su nombre de fantasía. Por eso decía anónima. Puso un nombre de fantasía para abrir esa cuenta cuasi pública, ¿sí? Ahora, esta comunicación propiciada con ánimo de injuriar también recibió otras apreciaciones como una maniobra ilegal, acto discriminatorio, y bueno, en fin. En este caso procedió la medida autosatisfactiva. Hay una definición, que es una solución urgente no cautelar, etcétera. Usted todo lo puede leer por sí solo y sacar sus propias conclusiones. Las medidas autosatisfactivas son asimilables a las medidas cautelares genéricas ante la falta de regulación legal específica, etc. Aquí hay otros fallos que trataron el tema de medidas autosatisfactivas y el debate todavía está abierto respecto de su naturaleza jurídica. Lo que no se puede afirmar es que una medida autosatisfactiva sea una medida cautelar, porque no lo son. Importante, las medidas autosatisfactivas proceden cuando hay una fuerte probabilidad de que el derecho sea atendible. En el caso que había una cuenta de acceso, una cuenta abierta al público, a quien conociera e ingresara, de una persona que abrió esa cuenta con un nombre ficticio para hacerle un daño concreto a otra, haciendo alusiones a su persona, al cargo que ostentaba, luego con su nombre y perjudicándola en su imagen. Así que hay una fuerte probabilidad de que ese derecho que reclamaba la actora sea atendible. Las medidas autosatisfactivas representan una respuesta a ciertos planteos que merecen una tutela urgente. Es una tutela urgente. No es cautelar, pero es urgente. Entonces, las soluciones jurisdiccionales urgentes, autónomas, despachables, inaudita et altera pars y mediando una fuerte probabilidad de que los planteos formulados sean atendibles. Así fue caracterizada la medida autosatisfactiva. La contracautela, que la doctrina menciona como recaudo de admisibilidad de la medida autosatisfactiva, no es necesaria, tratándose de una medida que se estima insusceptible de cautelar, de causar un perjuicio alguno, basado en la fuerte probabilidad del derecho actuado. Pero es una opinión, puedo traer jurisprudencia que hable al respecto. Ahora bien, no sería necesaria, y recalca nuevamente, tratándose de una medida que se estima insusceptible de causar perjuicio alguno. ¿Por qué? Porque hay una fuerte probabilidad de que el derecho es atendible. La fuerte probabilidad es un tipo de examen o de filtro en el cual se va a determinar, a partir de ese examen, si es procedente la acción como una medida autosatisfactiva o
al contrario, se desestima y deberá hacerse tramitar lo peticionado bajo otra forma y bajo otra denominación. Peirano sostiene que la medida autosatisfactiva es una solución urgente no cautelar. Mientras que las tutelas cautelares tienen características de accesorio, instrumental, superficial, unilateral, provisorio y modificable, la tutela autosatisfactiva requiere convicción o certidumbre del derecho por tutelar y recae en supuestos simples y se agota la cuestión con su decreto o despacho favorable. Insisto, es de carácter excepcionalísimo. Muy bien. Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención.